nosotros debemos salir por esas puertas y anunciar el Evangelio. El Papa hace eco de la eclesiología que nos ofrece el mismo concilio. Ser iglesia, ser pueblo de Dios según el gran designio de amor del Padre, quiere decir ser el fermento de Dios en esta humanidad nuestra. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios a este mundo, que a menudo está desorientado, necesitado de tener respuestas que alienten, que donen esperanza y nuevo vigor en el camino. Que la iglesia sea espacio de la misericordia y de la esperanza de Dios, donde cada uno se sienta acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Una iglesia de puertas abiertas, una iglesia en salida, una iglesia con olor a pueblo, como lo desea el Papa Francisco en fidelidad a Jesús, no es un diseño mediático para complacer al mundo, ni una táctica pastoral para justificar un programa, sino un imperativo misionero y también eucarístico, que bajo el impulso del Espíritu Santo hace que la iglesia sea la casa de todos, cenáculo de comunión fraterna y peregrina de esperanza, de rostro misericordioso y corazón misionero. Paso pues a la primera parte de estas dos de nuestro tema. Tocaré primero iglesia de puertas abiertas y después la Eucaristía en esta iglesia de puertas abiertas. El Papa Francisco nos dice en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium: la iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de los signos concretos de esa apertura es tener templos con las puertas abiertas en todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una moción del Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas cerradas. Lo primero que nos dice el Papa al hablarnos de la iglesia de puertas abiertas es que comencemos materialmente abriendo las puertas de nuestros templos, porque es muy triste ver cuántos templos en las diferentes ciudades y en los diferentes países permanecen la mayor parte del día con las puertas cerradas, y aquella persona que quiere llegar a ellos no encuentra la puerta de su casa abierta. Por ahí nos dice el Papa que tenemos que comenzar teniendo lo más posible las puertas de nuestros templos abiertas. Y nos dice, pero hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. Todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial. Todos pueden integrar la comunidad y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. Esto vale sobre todo cuando se trata del sacramento que es la puerta, el bautismo. A nadie se debe cerrar. La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Estas convicciones también tienen consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. A menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la iglesia, dice el Papa, no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas.
Si la iglesia se configura cada día por la Eucaristía, es decir, se cristifica bajo el impulso del Espíritu Santo, está capacitada para ser iglesia de puertas abiertas, siempre abiertas a la incesante y misericordia convocación de Dios a todas las personas. Queridos asistentes a este simposio, les pregunto y me pregunto, ¿iglesia de puertas abiertas para qué? ¿Para quiénes? ¿Qué efectos debe de traer esto? Aquí están estos primeros tres, ¿para qué o para quiénes? Primero, una iglesia de puertas abiertas para quienes buscan a Dios. Hoy se acercan muchos hombres y mujeres en nuestros días al sacerdote, al obispo, a la religiosa, al seminarista, al laico, para presentarles sus dudas de fe, para presentar todo lo que trae en su interior y quiere encontrar una respuesta. No le cierres la puerta a quien busca a Dios a través de ti. No le cierres la puerta a quien busca al Señor en tu agrupación, en tu parroquia, en tu movimiento. Se quiere encontrar un espacio para respirar y encontrar desde la fe una respuesta, una luz, una esperanza. La iglesia es casa de Dios y Dios espera con los brazos abiertos a sus hijos. A veces es como el padre del hijo pródigo que se queda con las puertas abiertas para que cuando éste regrese pueda entrar sin dificultad. Aquí está el segundo para qué de las puertas abiertas: para participar de la vida eclesial. ¿Cuántos de nosotros, nos lo decía el Papa Francisco en la visita ad limina a los obispos de esta provincia eclesiástica de Monterrey, cuántos de nosotros le cerramos la puerta de la participación de la vida eclesial a muchas personas por auténticos pretextos, considerando que no pueden participar de la vida de la iglesia por diferentes situaciones? Sintiéndonos nosotros jueces, decimos: esta persona no puede estar en este grupo, esta persona no puede participar de este apostolado, esta persona no puede formar parte de esta comunidad parroquial. El Papa nos dice: abre las puertas, abramos las puertas para que todos los hijos de la iglesia, de acuerdo a sus propios carismas, puedan participar de la vida eclesial. Puertas abiertas, queridos asistentes al simposio, para celebrar los sacramentos. La iglesia Nueva Humanidad nace del costado abierto de Jesús, caudal de gracia en los sacramentos, cuya máxima expresión la encontramos en la Eucaristía, don inestimable de su amor. Y la iglesia administra, ofrece y brinda al pueblo de Dios los sacramentos. La Eucaristía, como se señaló anteriormente, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, como nos dice el Papa, no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. La Eucaristía es signo de la acogida incondicional por parte de Jesús hacia toda la humanidad. La expresión aramea por los muchos, la que pronunciamos en las palabras de la consagración, esa que se pronunció en la noche de la institución, equivale a todos
sin excepción. Todos son destinatarios de su mesa, de su sacrificio, de su entrega. Nadie queda excluido de su cuerpo y de su sangre. Podemos decir que no solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo en la Eucaristía, sino que también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. Él estrecha su amistad con nosotros. Ustedes son mis amigos. Más aún, nosotros vivimos gracias a Él. El que me coma, vivirá por mí. En la comunión eucarística se realiza de manera sublime que Cristo y el discípulo están el uno en el otro. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Aparte de estos 3 puntos, puertas abiertas para ir. Hemos hablado de las puertas abiertas para que otros entren. Se requiere de una iglesia de puertas abiertas para ir. Todos nos acordamos de ese texto que escuchamos casi todos los el Domingo Mundial de las Misiones, cuando Jesús dice: vayan y enseñen a todas las naciones. Es un texto que lo conocemos muy bien, Mateo 28, 19, 20. Pero resulta, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que hemos tomado más en cuenta el enseñen que el vayan. Estamos esperando que la gente venga para enseñarla. Y a veces se nos olvida el vayan, quedándonos en una espera poco fructuosa. Dice el Papa: salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Afuera hay una multitud hambrienta y que tantos hermanos nuestros viven sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Me gusta tanto esta frase del Papa: la Iglesia es verdaderamente fiel a su Maestro en la medida en que es una iglesia en salida. ¿Cuándo vimos a Jesús encerrado? ¿Cuándo descubrimos a Cristo esperando que la gente venga? Él va. Por eso, si queremos ser fieles a Cristo, tenemos que ir. Tenemos que ser una iglesia en salida, capaz de ponerse en movimiento, de encontrar a los hijos de Dios en su situación real y de sanar sus heridas. Dios sale de sí mismo en una dinámica trinitaria de amor, escucha la miseria de su pueblo e interviene para liberarlo. Como pueblo en salida misionera, debemos llegar a las periferias con celebraciones cálidas y fraternas, en un lenguaje que haga inteligible la palabra de Dios, con signos que aproximen el misterio a los más sencillos, ritos que hagan visible el abrazo del Padre, gestos y posturas que faciliten el encuentro personal y comunitario en torno a la mesa del altar eucarístico. La Iglesia, como una madre con su corazón abierto en el cumplimiento de la misión evangelizadora,
debe permanentemente escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que acomodándose a cada generación pueda responder a los perennes interrogantes de la humanidad. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza. Ella debe acoger con entrañas de misericordia a todos, ofreciéndoles el pan de vida que puede sanar todas sus heridas y saciar todo su ser. Es apremiante nuestra tarea. Dice el Papa Francisco, la Iglesia debe de tener siempre las puertas abiertas. Es la casa de Jesús y Jesús acoge. Pero no solo acoge, va a encontrar a la gente. Y si la gente está herida, la carga sobre sus hombros. Y esto se llama misericordia. Recordemos cómo Jesús sale al encuentro de Zaqueo a curar a la suegra de Pedro, a dialogar con la samaritana, a resucitar a la hija de Jairo. Es Cristo que siempre sale. Él se ha ofrecido a sí mismo como la puerta y el pastor de las ovejas. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre y actúa en cada Eucaristía, porque Él viene a cada uno de nosotros. Todos nos acordamos de lo que nos narran los hechos de los apóstoles cuando Pablo y Silas están en la cárcel. Fue necesario un temblor para que se conmovieran las estructuras de la cárcel, se abrieran las puertas y se soltaran las cadenas. A veces me pregunto, ¿cuál será el temblor que necesitamos hoy para salir? Aquel temblor que hizo que pudieran salir Pablo y Silas, yo creo que ya no lo vamos a experimentar. No va a haber ningún temblor de la tierra para que cambiemos nuestra actitud, que cómo nos hace cambiar actitud de los fenómenos meteorológicos. ¿Qué tiene que pasar, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, para que cambiemos nuestra actitud y salgamos? Un temblor no hace falta. Hace falta definitivamente una conversión pastoral que provoque, nos lo dice continuamente Aparecida, que provoque un nuevo Pentecostés. Necesitamos que se conmuevan nuestras entrañas ante la tristeza de tanta gente, ante la soledad de tantas personas, ante la desesperanza de muchos que peregrinan por esta tierra. En nuestras calles hay sed de Dios. En nuestros pueblos, nuestra gente voltea a vernos a nosotros, su iglesia, buscando un espacio de encuentro, una casa que le brinde seguridad, reposo, alimento y amor. No olvidemos que Cristo nos ha hecho pescadores de hombres. Los pescadores no están esperando a que los pescados brinquen. Las estructuras pastorales de nuestras diócesis, de nuestras parroquias, tienen que ser las redes que nosotros pescadores lancemos
para que faciliten la misión y no la limiten. Es Cristo que dice: echen las redes. ¿Cuáles son hoy nuestras redes? Tienen que ser nuestras estructuras pastorales. Las nuevas exigencias de la acción misionera requieren que mantengamos despierto el asombro y la fascinación por el encuentro con Cristo, presente en el banquete de su palabra y de su cuerpo y su sangre. Esta acción misionera es tarea de todos los que formamos la Iglesia, que debemos ser hombres y mujeres eucarísticos, valorando y aprovechando la acción de los laicos, dando paso a su protagonismo pastoral en bien de nuestros hermanos y de toda la Iglesia. Sin embargo, el Papa nos recuerda, y nosotros lo vemos, que tristemente hay contradicciones pastorales. Veámoslo en lo que se presenta aquí en esta figura. Hay puertas cerradas. Es que es más cómodo tener las puertas cerradas que tenerlas abiertas. Requiere de menos esfuerzo. En muchas ocasiones, por tenerlas cerradas, muchos no participan, se alejan, y nosotros no hemos achicado estas distancias permaneciendo estáticos. La lejanía o indiferencia religiosa de muchos nos interpelan. Es necesario que reconozcamos que si parte de nuestro pueblo bautizado no experimenta su pertenencia a la Iglesia, se debe también a la existencia de unas estructuras poco acogedoras en algunas de nuestras parroquias y comunidades, o a una actitud burocrática para dar respuesta a los problemas simples o complejos de la vida de nuestros pueblos. En muchas partes, dice el Papa en Evangelii Gaudium, en muchas partes hay un predominio de lo administrativo sobre lo pastoral, así como una sacramentalización sin otras formas de evangelización. Él ve con enorme tristeza que hay quienes tienen un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia. Se ha filtrado, dice, la misma mundanidad espiritual en diversas formas de mostrarse a sí mismo en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones. O bien se despliega en un funcionalismo empresarial cargado de estadísticas, planificaciones y evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el pueblo de Dios, sino la Iglesia como organización. En todos los casos, no lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado. Se encierra en grupos elitistas. No sale realmente a buscar a los perdidos ni a las inmensas multitudes sedientas de Cristo. Finalmente, algunas oficinas parroquiales se han convertido en trincheras con obstáculos para no dejar pasar a las personas hacia el sacerdote, sea por órdenes dadas por él o por iniciativa de las mismas secretarias que caen en la rutina del servicio eclesial, olvidándose que ellas son una puerta o carta de presentación de la Iglesia. Bien, hasta aquí las puertas abiertas. Creo que ha quedado bastante claro que se nos pide que tengamos las puertas abiertas. Vamos a la Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que con alegría experimenta cómo se realiza continuamente en múltiples formas la promesa del Señor.
He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos recordamos la parábola de nuestro Señor, de la casa construida sobre la arena y la casa construida sobre la roca. Nuestros procesos de evangelización están reflejados en esta parábola. Hay procesos que no tienen cimientos y se caen. Y hay procesos que tienen muy buenos cimientos y perseveran. Sí, la iglesia vive de la Eucaristía, pero una evangelización cimentada en la Eucaristía renueva y dinamiza la vida de la iglesia, de las parroquias y de las comunidades en todos sus sectores, ya que cuanto más viva es la fe eucarística en el pueblo de Dios, tanto más profunda es su participación en la vida eclesial, a través de la adhesión consciente a la misión que Cristo ha confiado a sus discípulos. Nunca podremos realizar una evangelización verdadera y completa sin la Eucaristía. Y la Eucaristía en sí misma, diseñada, pensada y vivida por Cristo, es el mejor modelo de enseñanza y de evangelización. Los obispos en Aparecida nos dicen: la Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo. Con este sacramento Jesús nos atrae hacia sí y nos hace entrar en su dinamismo hacia Dios y hacia el prójimo. Hay un estrecho vínculo entre las tres dimensiones de la vocación cristiana: creer, celebrar y vivir el misterio de Jesucristo. De tal modo que la existencia cristiana adquiere verdaderamente una forma eucarística. En cada Eucaristía, los cristianos celebran y asumen el misterio pascual participando en él. Por tanto, los fieles deben vivir su fe en la centralidad del misterio pascual de Cristo a través de la Eucaristía, de modo que toda su vida sea cada vez más eucarística. La Eucaristía, fuente inagotable de la vocación cristiana, es al mismo tiempo fuente inextinguible del impulso misionero. Fíjese cómo está la Eucaristía en el centro. Es fuente de nuestra vocación y es fuente del impulso misionero. Y ahí está. Por eso es nuestra vida cristocéntrica a través de la Eucaristía. Ahí el Espíritu Santo fortalece la identidad del discípulo y despierta en él la decidida voluntad de anunciar con audacia a los demás lo que ha escuchado y vivido. Por lo tanto, la vida litúrgica de nuestras diócesis y parroquias, a través de diversas acciones, debe suscitar la oración, la vida sacramental y la espiritualidad eucarística, teniendo en cuenta las capacidades de los creyentes en sus diferentes condiciones de edad y cultura. Pero tiene que hacerlo tratando de no contentarse con lo mínimo. La pastoral de la Iglesia debe ser audaz, proponiendo la pedagogía de la Eucaristía en orden a la evangelización y vivencia de la fe de las comunidades. Nos decía el Papa, ahora San Juan Pablo II, en cada Santa Misa que nos sentimos interpelados por el ideal de comunión que el libro de los Hechos de los Apóstoles presenta como modelo para la Iglesia de todos los tiempos. La Iglesia alrededor de los apóstoles
convocada por la palabra de Dios y la fracción del pan. Ahí tenemos esta hermosa imagen donde Cristo está con sus discípulos y está los discípulos alrededor de él, Jesús que convoca, Jesús que está presente y Jesús que invita a ir a los demás. En el año de la Eucaristía, nos decía, la celebración eucarística está en función del vivir en Cristo, en la Iglesia, por la potencia del Espíritu Santo. Es necesario, por tanto, cuidar el movimiento que va de la Eucaristía celebrada a la Eucaristía vivida, del misterio creído a la vida renovada. Veámoslo en los discípulos de Emaús, veámoslo en los apóstoles, cómo pasan de una a la otra. Por este motivo, en la celebración de la Eucaristía, cada fiel se encuentra en su iglesia, es decir, en la iglesia de Cristo. Y solamente en el encuentro con Cristo podemos decir, la iglesia es nuestra casa, es la casa de todos. La iglesia y la Eucaristía son como las dos caras de una misma medalla. Quien tiene a la iglesia como su casa y su familia, vive la Eucaristía como su hábitat natural, como la mesa común del hogar, donde todos pueden participar. Jesús edifica la iglesia como comunión, según lo expresado en la oración sacerdotal. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Este sentido de pertenencia, de ser familia, se nutre de la Eucaristía. De ahí que la iglesia que la celebra es casa y escuela de comunión, donde los discípulos comparten la misma fe, esperanza y amor al servicio de la misión evangelizadora. Alegrémonos y ofrezcamos el gran banquete, así como el Padre misericordioso en la parábola del Hijo pródigo. Él permanece con las puertas abiertas y cuando se da cuenta que el Hijo está cerca de casa, corre a su encuentro, lo recibe con amor y exclama: hagamos una fiesta. La fiesta es la culminación del encuentro. Esa es precisamente la Eucaristía, una fiesta que regenera en cada persona la dignidad de hijo de Dios. Menciona la razón por la cual se celebraba el banquete, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Volvemos a la gráfica anterior, esos abrazos que veíamos hace un momento, en el momento de la paz, pudieran significar tanto el abrazo del Padre al Hijo pródigo. Quizá no hemos vivido la situación de tanta dificultad porque no hayamos estado muy alejados de los demás, pero sabemos que cuando damos el abrazo de la paz, no se lo estamos dando nada más a la persona que físicamente está junto a nosotros, sino que en esa persona estamos representando a aquellas personas con quienes no vivimos en paz, con quienes no estamos reconciliados, con quienes no estamos en paz. Esta tiene que ser la Eucaristía, el que abramos no solo las puertas del templo y las puertas de la evangelización, sino las puertas del corazón, para que no haya personas fuera de nuestro corazón, para que en ese gesto de la paz y del encuentro sintamos que estamos
por celebrar, por alimentarnos del banquete, que es signo de la reconciliación, de la paz y del amor. Qué hermoso cuadro el del abrazo del Padre al Hijo pródigo. Qué hermoso el cuadro de la paz entre nosotros. Qué hermoso el cuadro de Cristo, que ofrece su sangre como signo de amor y de reconciliación. Unámonos siempre en la misa con estas hermosas vivencias, sabiendo este gran significado que la Eucaristía tiene. El lema de este congreso: Eucaristía, ofrenda de amor, alegría y vida de la familia y del mundo, y el Instrumentum Laboris para el sínodo próximo de las familias, nos recuerdan que la Iglesia debe infundir en las familias un sentido de pertenencia eclesial, un sentido del nosotros, en el cual ningún miembro es olvidado. Hay que alentar a todos a desarrollar sus capacidades y a realizar el proyecto de la propia vida al servicio del reino de Dios. Cada familia insertada en el contexto eclesial ha de redescubrir el gozo de la comunión con otras familias para servir al bien común de la sociedad. Quiero aprovechar los últimos minutos que nos quedan, los últimos 6 minutos de esta presentación, para que veamos juntos en la práctica algunas acciones en las que podemos verdaderamente aplicar esta doctrina que hoy hemos visto de la Eucaristía en una iglesia de puertas abiertas. Dice Evangelii Gaudium: cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todas sus excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo, lo más necesario: Jesús Eucaristía. Por lo que la Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas. Vayamos a estas acciones. Primero, la misa dominical. Es el evento de mayor participación de nuestros fieles. No tenemos ningún otro evento en la semana en que contemos con más fieles que en la misa dominical. El domingo es el día del Señor, es nuestro día de fiesta. Se hace memoria particular de la resurrección. Me pregunto y les pregunto: ¿parecen fiestas nuestras misas? ¿Son fiesta? ¿Hay alegría de la resurrección en nuestras misas? A la mayor parte de la gente nos gusta ir a las fiestas. ¿Le gusta a la mayor parte de los católicos ir a nuestras misas? Busquemos siempre el sentido festivo del domingo, porque hay tanto que celebrar. Es una fiesta tan grande, tan importante, pero tiene que tener signos de fiesta. Nunca el ¡qué alegría! El signo del gozo que tiene que estar presente. Es la convocación de los hijos de Dios. Es el día de la familia. Qué bueno que convoquen las campanas. ¿Qué porcentaje de nuestros fieles escucha las campanas? Hay tantas formas de convocar. Hay tantas maneras de invitar a una fiesta. ¿Se fijan ahora cómo llegan invitaciones a través de tantos medios? Y cada vez invitaciones más originales. Párrocos, catequistas, fieles laicos, ¿qué invitaciones usan ustedes para que la gente vaya a misa? Nomás la campana. Se me hace que estamos muy atrasados. Hay que convocar. Es que la gente no viene. Pues ya sabemos que tenemos que ir, pero aprende a invitarlos.
Hoy di que es el día de los enfermos y mañana de los que celebran su aniversario en este mes y el otro domingo de los niños, y a ver qué se te ocurre, pero que haya convocatoria, porque mira la fiesta que vamos a celebrar el domingo. Día de la escucha de la palabra de Dios. En la mayor parte de las encuestas que se han hecho en distintas parroquias y sectores del pueblo católico, la principal razón por la que tú asistes a misa, ¿cuál es? ¿Qué es lo que más te interesa? Y la mayor parte de los fieles responde: el evangelio, la homilía, la palabra de Dios. Nos dice el Papa, qué importancia tienen las homilías preparadas, claras y sencillas. Entré el otro día a un templo, no les digo de dónde, y esto fue lo que escuché del padre que estaba predicando. A ver qué les parece. Espero que no esté aquí. No, pues como dice Jesús en el Evangelio, no hay que ser como los saduceos. ¿Verdad que no hay que ser como los saduceos? La gente no, y no sabían quiénes eran los saduceos. Y tampoco tenemos que ser como los fariseos, ¿verdad que no? No. Le preguntó yo a una señora que estaba ahí, ¿usted sabe quiénes eran los fariseos? No. No, qué clara estaba esa homilía, clarísima. Y el padre ha de haber pensado que estaba muy clara porque estaba participando con sus fieles, porque le estaba preguntando si había que ser como los saduceos y los fariseos. La importancia de las homilías claras, porque la gente quiere saber la vida de Cristo, no la vida del Padre. Lo que le pasó a Cristo, no lo que le pasó al Padre. Y lo que nos quiere decir Cristo, no lo que nos quiere decir el Padre. Cómo nos insiste el Papa que vayamos a las periferias donde el pueblo quiere aprender de la palabra de Dios. Finalmente, me voy rapidito. Las procesiones eucarísticas como la que tendremos el sábado, que Cristo pase por la casa de los fieles, que Cristo vaya a nuestras calles, a nuestras casas, que penetre donde nosotros vivimos todos los días. Las misas de barrio, qué importancia tienen estas misas. Cómo vemos a nuestros fieles que sienten no solo la presencia del sacerdote, sino la presencia de Cristo que va a su casa. Y claro que después les brota el querer también ellos ir a la casa de todos, que es el templo. Y lo que decíamos hace un momento, nuestros templos abiertos. Alguna vez dirá el sacerdote, es que el día de descanso, que descanso yo, descansa también la secretaria y descansa el sacristán, y no va a haber misa, de acuerdo, pero que se organicen tus fieles. Es que viene muy poquita gente ese día, pues porque está cerrado, mijo. Y si nomás viniera uno, valió la pena que estuviera abierto. O está prohibido que ese día del descanso del Padre a los fieles se les ofrezca ir a hablar con el Señor en el sagrario. Si hablaran las paredes de nuestros templos, si hablaran, cuántas cosas contarían de lo que las personas en la intimidad con Cristo, en el templo abierto, han expresado. La exposición del Santísimo